Nuestra invitada de hoy ha pasado parte de su vida entre los estados del Tamacuro, donde nació, y Monagas. De ambos fue gobernadora. Es maestra de escuela, licenciada en educación, ha sido concejal parlamentaria y ahora ministra del Poder Popular para la Educación. Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Bienvenida. Bueno, gracias Ernesto por esta invitación a este prestigioso programa, aquí con Ernesto Villegas. Te estuve persiguiendo largo rato. Bueno, sí. ¿Y lo que es del cura? Va para la iglesia. Así es. Mira, Yelixe, ¿de dónde viene ese nombre tuyo? Yelixe de Jesús. Yelixe de Jesús, bueno, viene cuando mi mamá estaba embarazada, mi nombre iba a ser Lucrecia, pero llegó una madrina posterior y le dice, ponle el nombre Yelixe, porque su novio era de apellido Yelixe. De allí viene Yelixe, y de Jesús por mi mamá, porque mi mamá se llamaba Modesta de Jesús. Muy bien. ¿Tú naciste en Del Tamacuro? Yo nací en Del Tamacuro. ¿Tu familia es de ese estado? No, mi familia, mi papá es margariteño, mis abuelos margariteños, mi mamá también con su arraigo margariteño. Y bueno, sabes que el Del Tamacuro es de migrantes pues de la isla de Margarita. Se conocía como los caños del Delta. Mi papá era navegante, tenía un barco, hacía pues sus viajes, su intercambio entre la isla de Margarita y el del Tamacuro. Entonces, en ese transitar, pues, mi papá se instala allá en el Delta y mi mamá, y bueno, hace la familia precisamente a orillas de uno de los ríos del Tamacuro. Estuviste de gobernadora del estado del Tamacuro 9 años. Sí, señorito. Y luego 8 del estado Monagas, porque tú estudiaste en Maturín, ¿no? Sí, yo, claro, en el año 1999, con el proceso constituyente, una vez que apoyamos al comandante Chávez en el 98, el Movimiento al Socialismo Más, en el 99 comienza pues todo ese proceso constituyente. Yo estaba ya como diputada regional y recordemos que los diputados regionales tenían la potestad de improbar memorias y cuentas a los gobernadores de estado. En esa oportunidad pues se improbó la memoria y cuenta del gobernador del entonces y asumo yo pues esa transitoriedad en el año 99. En el año 2000 vamos a un Estamos hablando del estado de Tamacuro. Desde el Tamacuro. En el año el gobernador 2000, era Emery Mata Millán, sí, de Acción Democrática, ¿no? Sí, fallecido pues en estos momentos. Y en el año 2000 fuimos a un proceso electoral y bueno, ganamos la gobernación y de allí estuvimos hasta el 2008. Recordemos que no se podía uno reelegir más de 2 periodos para ese entonces. Entregó la gobernación pues del Tamacuro. Y paso y sigo pues construyendo revolución al lado del comandante Chávez y al lado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el 2010 vengo a la Asamblea Nacional por el del Tamacuro. Recuerdo una frase del comandante Chávez cuando estaba asignando a los candidatos, dijo, voy a lanzar mi bateador designado para el del Tamacuro, Yelixe Santaella. Y bueno, ahí ganamos los 4 diputados en el 2010 y en el 2012, bueno, me mandan de bateadora designada para el estado Monagas. Mira, y en el año 98 hubo toda una confrontación interna en el MAS por el apoyo a Chávez, ¿no? La dirigencia de ese partido, la máxima dirigencia, no estaba de acuerdo con eso. Sí, bueno, recuerda que en el año 1998 el MAS debatió sobre 2 candidaturas. Una, Irene Sáez, bueno, en representación de las mujeres venezolanas hermosas y bellas como somos todas, y el comandante Chávez. Y precisamente se dio pues esa convención del Movimiento del Socialismo Más. Y los jóvenes de ese momento nos identificamos con el comandante Chávez, el hombre del pueblo, el hombre que vimos en aquel Por Ahora, el hombre pues que representaba lógicamente los intereses de este pueblo que tenían oprimido, de la oportunidad que pudiéramos tener los pueblos a caminar, a conquistar la libertad verdadera, y allí dimos una convención, recuerdo, en Río Chico. Y bueno, los jóvenes de ese entonces ganamos esa convención,
porque logramos que el movimiento del socialismo más apoyara al comandante Chávez en el año 98. Después terminaron dividiéndose, ¿no? Sí, después el MAS... Teodoro en aquella época dijo, los espero en la bajadita. Sí, me recuerdo que esa fue una frase utilizada en ese congreso, pues nos dijo a la juventud de ese momento, bueno, los espero en la bajadita. Todavía nos está esperando porque caminamos al lado del comandante Chávez y ahora siguiendo su legado al lado del presidente Nicolás Maduro. Mira, Yelixe, y tu formación es justamente en el área de educación, porque tú eres licenciada en administración, mención orientación. No, yo soy licenciada en educación, mención orientación. Está equivocado aquí, de la Universidad Simón Rodríguez. De la Universidad Simón Rodríguez, núcleo Monagas. Yo comencé en el Colegio Sagrada Familia, logro pues graduarme allí de bachiller docente, tenía yo 17 años. ¿Estudiaste con las monjas? Con las monjas en ese entonces. Bueno, y logro pues también ir pues a la Universidad Simón Rodríguez, donde saco mi licenciatura y me especializo en orientación, pero también tengo una experiencia como maestra de aula. Yo estuve trabajando en una escuela en el Delta Macuro por 10 años, por más de 10 años, dando clases pues, en los primeros grados, cuarto grado, sexto grado, o sea, hay una experiencia acumulada en el aula, en esa convivencia, pues, en esa vivencia, en ese amor que uno desarrolla con sus muchachos, con sus alumnos, que de verdad es algo emocionante. De verdad que uno cuando es maestro por vocación. Y el amor allí se manifiesta en todos los rincones de la escuela. Y posteriormente también estuve, pues, di clase en el Liceo José Enrique Rodó, donde también estudié. Estuve dando clase también en la UPEL, que era pues el instituto pedagógico en ese momento para la formación del magisterio. Y estuvimos trabajando también en el Instituto Universitario del Tamacuro, conocido como Delfín Mendoza. O sea, que tenemos una experiencia no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito educativo. ¿Qué es más grata, la docencia o la política? Mira, se conjugan las dos. De verdad que ser docente es desarrollar el amor. Cuando tú desarrollas el amor y con el amor la pasión, te lleva a ser un excelente político, porque ya llevas pues eso intrínseco en ti, el amor por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por el ser humano. Cuando dabas clase, cuando estudiabas tu carrera, ¿pensaste que podías llegar a ser ministra de Educación? Jamás lo pensé, pero bueno, como dice uno, escogimos un presidente pueblo. Si el presidente era pueblo, el pueblo tenía oportunidad. Y de verdad que con el comandante Chávez, nosotros, la gente que nos identificamos con el pueblo, han tenido grandes oportunidades y lo hemos visto. ¿Quiénes son hoy ministros, ministras? Bueno, es el pueblo empoderado, ese pueblo que se hizo gobierno, ese pueblo que asumió definitivamente las riendas de este país. Si no veamos, pues, el presidente Nicolás, un obrero, un chofer de autobús. ¿Tú crees, Ernesto, que si no hubiese llegado la revolución, tú y yo y Nicolás y todos los ministros que hoy son ministros hubiésemos tenido oportunidad? No hubiésemos tenido esas oportunidades que hoy nosotros tenemos. Por eso, bueno, nunca me imaginé, pero a la lucha, al ser el comandante Chávez, el presidente del año 1998, y cuando vimos a Chávez en aquel 92, y después yo conocí a Chávez en el año 94. Él estuvo en Delta Macuro. ¿Tú empezaste en política el mismo año que Chávez? Sí, yo creo. ¿No? O antes que Porque Chávez. Porque lo conocimos en el 92, en el 4 de febrero. Claro, y tú empezaste como concejal ese año, ¿no? En ese mismo año. En el 94 estuvo en el Delta, Chávez, cuando salió de la cárcel fue a girar por los estados. Yo conocí a Chávez y esa noche, por cierto, durmió allá en Delta Macuro, en una avenida que conocemos como la Avenida del Cementerio. Y ahí hay una señora de apellido Gascón, donde durmió Chávez esa noche. Mira, si no imaginaste ser ministra, menos imaginaste ser ministra en medio de una pandemia. Bueno, sí. Como esta que nadie se esperaba. Bueno, tú sabes, como te decía, ¿no? Los días, los años y el tiempo tiene su propia dinámica. Por eso es que no debemos adelantar los tiempos, sino más bien esperar los tiempos. Y nos tocó difícil, ¿no? Al Estado venezolano le tocó difícil al presidente Nicolás asumir en medio
de una pandemia, bueno, todo este desafío que nos puso la humanidad y un país como el nuestro bloqueado, un país como el nuestro con medidas coercitivas, un país que se resiste a morir, sino más bien a luchar, batallar y vencer en medio de una pandemia. El presidente Nicolás y los maestros y maestras, padres y representantes y todo ese personal que conforma el Ministerio del Poder Popular para la Educación, de verdad que en medio de una pandemia pudieron seguir garantizando uno de los derechos fundamentales como es la educación. Recordar a Aristóbulo, al maestro, de verdad que le tocó muy duro en tiempos de pandemia, pero también el acompañamiento de cada uno de los viceministros, el acompañamiento del gobierno bolivariano para que en plena pandemia se pudiera desarrollar un interesante programa, proyecto pedagógico conocido como Cada Familia una Escuela. Es una experiencia hermosa, interesante y que va a dejar Venezuela de verdad como una referencia para otros países. A ti te correspondió impulsar el inicio de clases seguro y progresivo. ¿Se cumplió? Se cumplió en esta primera fase. Acabamos el día 16 de diciembre de, bueno, ir de vacación a todos los maestros, maestras, niños, niñas, jóvenes de esta patria, que, bueno, debo agradecer eternamente su comprensión histórica del momento que estaba viviendo la humanidad y del momento que estaba viviendo esta patria, porque no es fácil en medio de una guerra, en medio de una pandemia, llamar a nuestros educadores a tener clases presenciales. De verdad que fue un reto y lo asumió el presidente Nicolás. Yo pudiera decirle que es un éxito para el presidente haber llamado a clase y poder nosotros haber desarrollado todo un plan enmarcado en 10 vértices que, bueno, estamos en pleno desarrollo. Primero de ellos tiene que ver con la bioseguridad, cómo educar, cómo enseñar, cómo aprender en medio de una pandemia el uso consciente, racional, de todo lo que tiene que ver con un elemento que era desconocido para el venezolano, jamás habíamos vivido, y el mundo, pues, en estos últimos años, siglos, jamás habíamos vivido una pandemia. Y precisamente poder regresar a clases presenciales con la educación y con este primer vértice que nuestros muchachos, los niños más chiquitos que tú podías encontrar en los pasillos, en las aulas, y que te hablara del virus. Te decía, yo le preguntaba, ¿y por qué tú usas el tapaboca? Para que no me pegue virus. Y entonces eso es algo hermoso, porque es una experiencia inolvidable, pues, para ellos que están en plena formación. Y además que estamos logrando que el niño ya aprenda, pues, hábitos de aseo, lavarse las manos, cuidarse, el distanciamiento, el uso del tapaboca, el uso del alcohol. Eso es extraordinario para este proceso educativo que nosotros emprendimos en pandemia. Si tuvieras que calificar como maestra que eres el comportamiento de las comunidades educativas, los maestros, profesores, empleados, obreros, estudiantes, padres y representantes, ¿cuánto les pondrías? Mira, yo le pondría 100 puntos, porque nada más. El amor demostrado en plena pandemia por todo el personal que labora en una institución educativa es algo extraordinario, Ernesto. Porque tú te puedes contagiar también y tú a riesgo de tu propia vida, aún sin ser médico, pero eres maestro y tienes un grupo de niños a tu cargo, de jóvenes a tu cargo, poder convivir con ellos era riesgo para tu propia vida. Y sobre todo para nuestros educadores, educadoras que están pues en el aula. Y haber asumido ese riesgo, mira, merece de verdad todo nuestro reconocimiento. Yelixe, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos con este vértice de la bioseguridad porque hay un tema asociado a ese vértice que es la vacunación, ¿sí? Tanto del personal docente, así es, administrativo y obrero, como de las estudiantes, los estudiantes de las distintas edades, en los distintos niveles y modalidades de la educación. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Yelixe de Jesús
Santaella Hernández. Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Yelixe, tú tienes 2 hijos. Así es. 4 nietos. Varones todos. Todos varones. Así es. ¿Tú los vacunarías? No, están vacunados. ¿Están vacunados ya? Están Los 4 vacunados. chamos. Sí. ¿Qué edad tienen? Uno tiene 16, y otro tiene 12, otro tiene 10 y otro tiene también 12. Fíjate tú cómo cambian los debates en las sociedades. Aquí, hace relativamente poco, había un debate por la escasez de vacunas, ¿no? Así es. Entonces que no había para Y todo el mundo. protestas inclusive frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Llegaron muchos educadores o muchos padres y representantes a reclamar que, bueno, la vacuna ya, decían, ¿no? Y bueno, llega la vacuna. El presidente Maduro hizo grandes esfuerzos, hay que reconocerle. Los esfuerzos para traer la vacuna. Así es. Y está disponible ahora no solamente para los adultos, sino también para los niños. Pero ahora el debate es si vacuno o no vacuno. Si vacuno o no vacuno los chamos. Sí, mira, en primer lugar, déjame darle un reconocimiento que es, mira, yo creo que es justo hacerlo al presidente Nicolás, que en medio de todas las medidas coercitivas y la persecución que se aplicó contra el Estado venezolano para negarle la posibilidad de traer la vacunación, se logró. Y una vez que se logra, bueno, yo debo decirte que todo lo que es el personal administrativo, obreros, madres cocineras, maestros, maestras de esta patria, aproximadamente ya el 97% está vacunado, gracias pues a ese gran esfuerzo del gobierno bolivariano. Con los niños empezamos a vacunar de 12 a 17 años, ya hay un porcentaje sumamente importante también que sobrepasa pues los 700 niños ya vacunados. Después comenzamos 700.000. 700.000. Y después, que son estudiantes. Que todos. son estudiantes. A partir de los básica o de pre... No, a partir de básica, media general y los niños. La educación inicial no. No habíamos comenzado porque recuerda que primero iniciamos con los niños de 12 a 17 años. Después llega la vacunación para aquellos niños a partir de los 2 años hasta los 11 años, que creo que allí es donde está un poco la situación pues del padre que a veces le pregunta, ¿y por qué no vacunas al niño? No, porque no lo quiero vacunar. Y no... Ahora fíjate, a los niños, está demostrado científicamente, es muy, digamos, raro que desarrollen la enfermedad en caso de... Pero la transmiten. Pero son agentes transmisores, exactamente. El niño puede llevar y traer el virus a la casa, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Representa inclusive una amenaza para los adultos mayores, para los abuelitos, para las abuelitas. Por eso la importancia de que el niño se vacune. Hay temor en algunos padres por el tema de que pudiera eventualmente tener alguna consecuencia que no conozcamos hoy día esa vacunación pero, a los niños. Bueno, hasta este momento el mundo ha vacunado a los niños. No ha habido casos conocidos mayoritariamente que haya afectado, ¿me entiendes? Y en Venezuela no se conoce. Sobre todo, hemos tenido mucha precaución con aquellos niños que pudieran tener alguna enfermedad asociada. Allí sí, bueno, preguntamos al médico si es Por ejemplo, posible. un chamo con gripe no debe ser vacunado. No debe ser vacunado en ese momento. Una vez que, bueno, pase la gripe, debe ser vacunado. Pero quiero aprovechar este programa aquí con Ernesto Villegas para hacerle un llamado a los padres y representantes. Independientemente, pues, que ya salimos de vacación el día 16, es importante seguir vacunando a los niños. Porque yo le decía a los niños, bueno, nosotros vamos ahorita a las fiestas decembrinas, ustedes van a compartir con sus familiares y la vacuna te va a prevenir. Yo hablaba con unos médicos que me decían, bueno, se están presentando algunos casos en niños no vacunados. Sin embargo, la vacuna en los adultos los ha protegido. Son menos el uso de las terapias intensivas. Recordemos que cuando comienza el virus, bueno, no había terapia a veces para poder atender a un adulto
Hoy podemos decir que gracias a la vacunación masiva que se ha realizado en este país, gracias al gobierno bolivariano, bueno, eso ha disminuido. Por eso la importancia que sigamos vacunando a los niños en los puestos de vacunación que están destinados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Muy bien. Ahora, el reinicio de clases seguro y progresivo, ¿se mantendrá en el mes de enero? Bueno, nosotros vamos a mantener, el presidente nos ha dicho hasta este momento, cerramos el primer ciclo y aperturamos, Dios mediante, en el 2022, el 10 de enero, las clases, que es día lunes, y bueno, con todas las medidas y todo el aprendizaje pues, que hemos obtenido en estos meses desarrollando en las aulas educativas por parte de nuestros maestros y maestras ha sido extraordinaria. Creo que allá hay mucha experiencia y algún avance importante para este segundo ciclo que inicia el próximo año. Estos chamos de esta generación que han tenido esa novedad de tener que pasar una temporada encerrados, en cuarentena, tratando con herramientas de educación a distancia de cumplir con un programa escolar, ahora reincorporándose ya al primer ciclo, ahora van al siguiente en enero. ¿Esos chamos tendrán algún tipo de afectación en su formación, en sus capacidades para enfrentar los retos del futuro en materia educativa? Por ejemplo, el acceso a la universidad, su cumplimiento de los objetivos pedagógicos planteados en el año. Sí, déjame decirte, Ernesto, que estuvimos casi 2 años de pandemia, donde, bueno, las herramientas tecnológicas utilizadas pues por nuestros maestros, por nuestros profesores para seguir garantizando el acceso al sistema educativo se cumplió. Pero una vez que inicia la presencialidad en el aula de clase, bueno, los maestros hicieron y los profesores sus evaluaciones para reforzar aquellos conocimientos donde el joven o el niño mostraba pues algún tipo de debilidad. Yo creo que se ha avanzado mucho en este tema. Ahora te pregunto, bueno, visto lo sucedido con la pandemia, algunos se preguntarán, ¿no? Y el avance que se ha tenido en el uso de alguna herramienta tecnológica. ¿Será que los maestros no son indispensables, los profesores en este momento? Yo diría, bueno, siempre el profesor va a ser indispensable para el proceso educativo. Y el profesor, el maestro, hoy está en pleno debate y en plena formación y actualización de medios que nos permitan, pues, poder cumplir la labor pedagógica. Y considero que si hay alguna experiencia importante, que si hay alguna experiencia hermosa, ha sido cada familia una escuela, porque vinculamos inclusive a la familia, al padre y representante, a la escuela, que era algo que mantenía una distancia, pues el padre llegaba y dejaba al niño en la institución educativa y algunos preguntaban por ello cuando el muchacho mostraba sus calificaciones. Hoy día podemos decir que con el desarrollo de este método que ha sido bien importante, no solo ha vinculado al padre y representante, sino al entorno. Por eso hoy nosotros estamos hablando de una educación lugarizada, que tiene que ver pues con todo lo que funciona alrededor de la institución educativa. ¿Para qué? Para reforzar el aprendizaje del niño. Yelixe, los maestros pasaron 2 años, tú dices, como los estudiantes en casa, ¿no? Así es. Las escuelas, la infraestructura educativa, así como una casa, si una casa pasa 2 años encerrada, sin un uso frecuente, hay unos deterioros naturales, obvios, del paso del tiempo. ¿Cómo ha sido la recuperación de esa infraestructura escolar? Bueno, déjame decirte antes de responderte esta pregunta, algo muy interesante, ¿no? Del regreso, la presencialidad de nuestros niños a la escuela. Mira, algunos niños inclusive ya se veían afectados por la no presencia en la institución educativa, porque estaban en sus casas. Esa parte pues que nos permite como sociabilidad. Claro, como jóvenes estar intercambiando con el amigo, ese acercamiento con el maestro. Y bueno, yo creo que tanto los padres y representantes como los muchachos estaban ávidos de regresar a las aulas.
Ahora vamos a responderte la pregunta de infraestructura. Tú dejas una casa encerrada por un año y bueno, el calor humano de verdad hace falta. Lo mismo pasó con las instituciones educativas. El presidente nos instruyó que bueno, teníamos que levantar la infraestructura social, que es la infraestructura educativa. Y para ello hicimos un plan también y está dentro de los vértices como el tercer vértice, Mi Escuela Bella. Los niños iban a regresar de la escuela, pues, a algunos niveles de afectividad, porque pasa, pues, y se iba a encontrar con esa institución tenía que recibirlo en las mejores condiciones. Por eso nosotros hemos recuperado más de 5.000 planteles educativos. Nosotros tenemos a nivel nacional aproximadamente unos 26.000 planteles educativos. Y 4.000 de ellos son privados, de la educación privada. Son 29.000 aproximadamente, 29.200. Ya nosotros hemos recuperado 5.000. ¿Lo hemos hecho solo? No, lo hemos hecho con el concurso del gobierno bolivariano. Han participado ministros, han participado pues instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldía, poder popular y entre todos hemos logrado colocar unas escuelas bellísimas. Por ejemplo, en Caracas, yo te puedo decir, el Liceo Caracas está bellísimo. El Liceo Eduardo Crema, que bueno, queda ahí frente al Pedagógico, bellísimo se colocó ese liceo. Y otros liceos pues que también se han venido atacando y se han venido atendiendo. Pero vamos a quedar hasta allí, no, Ernesto. Yo creo que el próximo año el reto es mayor. Si este año recuperamos en estos 3 meses, 4 meses, 5.000 liceos, el próximo año seguro que el presidente dice vamos por más, Ernesto, para poner esas instituciones hermosas y que nosotros garanticemos pues esa educación de calidad, que es el fin último que nosotros tenemos como gobierno bolivariano. Yelixe, tú que pasaste tanto tiempo viviendo en Del Tamacuro, en Monagas, ¿no te ha costado la dinámica aquí en Caracas? Bueno, tú sabes que en los pueblos hay un refrán, ¿no?, que dice que cuando el indio se civiliza hay que guardarlo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ya yo soy una india civilizada en Caracas. A lo mejor no me van a poder guardar todavía, pero es cuestión de adaptación, pues. El ser humano, si algo tiene el ser humano, es capacidad para adaptarse. Pero a es tu temporada más larga aquí en la capital, ¿verdad? Es mi temporada más larga. Los primeros tiempos me costó mucho, pero como yo soy amante del trabajo, me pongo a trabajar y se me olvida el tiempo. Mira, ¿cómo ves tú como maestra, verdad, el tema de la remuneración de los maestros, que siempre ha sido una bandera, sí, y en estos tiempos, pues, obviamente también Ernesto, cobra vigencia? Déjame decirte, en primer lugar, recordar las luchas magisteriales. Ha sido una lucha eterna anteriormente, pues en la Cuarta República. Teníamos que salir nosotros a la calle a protestar para ser reconocidos en nuestros salarios. Y de eso, bueno, hay toda una historia. Aristóbulo fue un símbolo de esa lucha magisterial. Después llega el comandante Chávez. El comandante Chávez dignificó al maestro. Pero en estos tiempos históricos que vive la patria, y el maestro así lo ha comprendido, hoy el salario de un educador, bueno, está afectado y por ende afecta a la familia. Pero es porque el gobierno bolivariano no reconoce en ese educador su trabajo, su vocación, su entrega y su compromiso. No, Ernesto, es producto precisamente de este bloqueo contra la patria, de estas medidas coercitivas contra la patria. Los ingresos, Ernesto, el presidente lo ha dicho con claridad. Nosotros tenemos unos ingresos del 100%, el presidente recibe el 1%. Y yo a veces les explico a mis queridos maestros, a mis queridos colegas, y les digo, bueno, eso pasa como en el hogar. ¿Qué familia no se vio afectada en este momento histórico con las medidas coercitivas que le aplicaron y de persecución a esta patria? Todos, chavistas y no chavistas. ¿Qué trabajador no se vio afectado? Todos. Pero debemos de reconocer que ese trabajador, no solo el educador, sino que el que esté en la fábrica,
tiene un compromiso de patria y que hoy hay mayores niveles de conciencia en ese trabajador, sabe a qué nos estamos enfrentando, además sabe qué estamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo la independencia y la soberanía de esta patria y que pese a esa falta de recursos, como lo ha dicho claramente el presidente ha garantizado los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es la educación, es la salud. Ha tenido que priorizar y ha priorizado. Y el presidente ha buscado alternativas a través de los bonos, a través del sistema patria, para tratar de compensar. Dirá el educador, bueno, pero ¿creen ustedes, compatriotas, hermanos, colegas educadores, que el presidente no está consciente de todo lo que estamos viviendo? Por conciencia, hace pues lo que está haciendo en este momento, que es poder compensar a través de los bonos a los trabajadores y trabajadoras de esta patria. Bueno, se están visualizando nuevos cambios, porque bueno, el presidente estos 2 meses ha llamado, vamos a incorporarnos a la vida activa del país. Y tú has visto, Ernesto, cómo ha salido la gente a la calle, cómo el comercio se está activando, cómo la gente inclusive ha buscado otras alternativas de emprendimiento, hasta el maestro, hasta el educador, para compensar su salario, pero no ha abandonado la escuela, porque aquí tú has podido evidenciar que si algo decía la oposición venezolana era que los maestros se habían ido del país. Y bueno, la merma del maestro no es significativa para lo que se esperaba. Y el maestro está allí, va a su escuela, está con su muchacho, está allí compartiendo pues esos momentos pedagógicos, está inclusive haciendo propuestas. Nosotros tenemos en los 10 vértices propuestas, porque nosotros los vamos a ir desarrollando y vamos inclusive a hacer un concurso, pero hoy estamos hablando de poder tener una escuela social productiva, una escuela que pueda tener una unidad de producción, y eso ha sido creatividad e iniciativa de quién, del maestro, que todos los días está pues asistiendo a su espacio, a su escuela, y sabe que necesitamos ver cómo podemos sostener la escuela en cuanto a los gastos, porque sabemos también que el país sigue pues con medidas coercitivas, sigue perseguido y nosotros nos la estamos reinventando. Y yo creo que este país lo estamos sacando adelante entre todos y todas. Tú dices que la merma de los maestros no ha sido significativa. Cuando se convocó a los maestros a las aulas, ¿dirías que la mayoría atendió el llamado? Atendió el llamado y no solo eso. ¿Hay algún porcentaje? ¿Podría Mira, estimar? yo puedo decir de que nosotros aspirábamos a tener unos 50.000 maestros fuera y no es así. Inclusive muchos maestros se fueron de este país, bueno, porque aquí hubo una guerra psicológica, o no la hubo, Ernesto, no solo contra el maestro, sino contra los jóvenes. Muchos se fueron de esta patria, pero aquí regresaron muchos maestros. ¿Y tú sabes lo que hizo el gobierno bolivariano? Este gobierno del pueblo nos permitió poder sacar una resolución que todos los maestros que estaban regresando, que regresaran a su nómina. Y eso lo hicimos en todo el país. Y lo hicimos inclusive de manera coordinada, que tengo que darle un reconocimiento a todos los representantes gremiales, indistintamente de su partido político. Todos nos sentamos en una mesa y acordamos sacar esta resolución por instrucción del presidente para que ese maestro que se había ido y estaba fuera de la nómina regresara a su institución. Y regresaron. Con experiencia, sí, con experiencia, porque bueno, producto de la guerra psicológica se fueron de esta patria, pero no hay mejor país que nuestra patria. Aquí tenemos la madre patria, aquí tenemos nuestra familia y aquí tenemos que dar todo por el todo para sacar este país adelante. Mira, ¿y la deserción escolar se puede estimar cuando se llama de nuevo a los estudiantes a la escuela? Yo no hablaría de deserción escolar. Ese es un término que en estos tiempos debe estar abolido, pues, porque la revolución ha aperturado espacio en cualquier rincón de esta patria para atender la población. ¿Qué si nos encontramos? Algunos niños, bueno, que cambiaron, pues, suponte que estaban en Caracas y se fueron a vivir a Puerto La Cruz. Eso sí hemos encontrado algunos casos. Inclusive en las visitas que yo realizo a las escuelas, porque me fascina estar
supervisando directamente en las escuelas, nos hemos encontrado, y yo le pregunto a los maestros, bueno, en las aulas de clase, ¿cómo está tu ausencia estudiantil? Me dicen, no, aquí me faltan, por ejemplo, 20 niños. Hable con el Consejo Comunal a ver dónde están los 20 niños, para ubicarlos, para regresarlos a lo que son pues sus instituciones naturales. Y yo te diría, como ministra de Educación, que de verdad a nivel de lo que ha sido el país, se ha tenido presencia del estudiantado en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿El programa de alimentación escolar? Bueno, el programa se está desarrollando, mira, y está en pleno desarrollo. Si algo ha garantizado el gobierno bolivariano es ese programa que es como los ojos de Chávez. Y Nicolás lo ha cuidado como cuidar los ojos del comandante Chávez en los niños. Acuérdate que Chávez nos dijo, cuando ya yo no esté, me encontrarás en la mirada de un niño, de una niña, de un joven. Y esa mirada está en el corazón de nosotros, y por eso el presidente Nicolás ha garantizado el programa de alimentación escolar en todas las instituciones educativas. Inclusive ha permitido, en medio de todo este bloqueo y esta guerra que se ha tenido contra la patria, el presidente Nicolás, como buen presidente, nos ha permitido poder llevar relaciones con organismos internacionales como la UNICEF, como el Programa de Alimentación Mundial, que también estamos desarrollando alguna atención para los padres en materia de alimentación. Y bueno, lo estamos trabajando de manera coordinada, una vez que lógicamente pues se respeta el Estado venezolano con la normativa y con su presidente. Y hemos echado a andar de manera conjunta este programa y vamos obteniendo pues buenos resultados. Tú sabes que, hablando del tema de la migración, muchos venezolanos han ido a otros países y allí han sido contratados en distintos, digamos, niveles de complejidad de sus empleos. Algunos han hecho trabajos manuales, básicos, pero hay otros que son profesionales, que son muy bien valorados. ¿Tú dirías que esa es una evaluación sobre el sistema educativo venezolano? La recepción de mano de obra en otras partes del mundo en cargos profesionales de determinada complejidad. Mira, Ernesto, yo siempre he apostado y voy a seguir apostando y voy a seguirlo diciendo. A la llegada de la revolución bolivariana en esta patria se le aperturó de verdad la esperanza a muchos jóvenes y muchos niños que quizás no hubiesen tenido oportunidad. En plena revolución, de verdad la calidad de la educación es buena, es excelente, diría yo. Hay que perfeccionar, bueno, vamos a seguir perfeccionando porque, bueno, tenemos que seguir mejorando la calidad educativa a nivel, pues, de Venezuela. Pero, bueno, ahí tienes un reflejo. Muchachos que se fueron de esta patria, profesionales que han sido evaluados y han sido excelentes. No ha habido crítica, eso significa que nosotros en este país estamos desarrollando una educación de calidad. Y además de ser de calidad, tenemos maestros de calidad y tenemos profesores de calidad, formados para impartir pues el hecho pedagógico. Allí no cabe duda. Si alguien lo quiere discutir, lo discutimos en el terreno que quieran, pero si algo está garantizado en este país es la educación, y no solo la educación pues a nivel de lo que es la educación en sus distintos niveles, sino también la educación universitaria. Y ahorita estamos en un debate, Ernesto, porque por instrucción del mismo presidente nos orientó que nos sentáramos en un debate sobre el currículo, porque si hay que cambiar algunas cosas, bueno, vamos a debatirlas, porque bueno, después de la pandemia el mundo cambió y la educación no es estática, es dinámica, y para que podamos nosotros inclusive estar a tono a las nuevas exigencias del momento histórico que estamos viviendo, abrimos el debate y ahí estamos dando un debate bien interesante que yo diría pues recogeremos su fruto en los próximos meses. Es un debate sobre el currículum educativo. Sobre el currículo educativo tiene que ver inclusive, cuando yo te hablo de la educación lugarizada, te estoy hablando de las potencialidades que puede tener un territorio,
que a través de la educación nosotros podemos desarrollar. El presidente nos ha invitado, inclusive con las escuelas industriales, con las escuelas técnicas industriales, con las escuelas agrícolas, con las escuelas de turismo. Nosotros tenemos que potenciar, pues, a través de la educación, estas escuelas, que el muchacho de verdad sea un verdadero robinsoniano, que no solo tengas la teoría, sino que te puedas tener de una vez la práctica. Yo decía, bueno, si el muchacho desde que inicia preescolar, por ejemplo, tú lo vas estudiando en todas sus edades, tú pudieras decir ya un muchacho a los 14, 15 años, puedes desarrollar en él un joven que ya tenga la capacidad de decidir cuál es el camino que debe tomar en su vida, cuál es su proyecto de vida. Ahorita nosotros estamos desarrollando habilidades para la vida con los muchachos. ¿Qué te permite esto? Bueno, descubrirte a ti como joven, cuáles son tus potencialidades en la vida, qué tú aspiras en la vida. Y nosotros desde la educación poder impulsar pues ese muchacho, esa muchacha, ese joven, a que mañana sea un adulto, bueno, ya con alguna definición para el trabajo, para un oficio, para un emprendimiento. Eso lo tenemos que nosotros cristalizar en el sistema educativo, y por eso te estoy hablando de las escuelas social y productivas. Todas las escuelas de este país tienen que producir. Bueno, ese debe ser uno de los objetivos que en estos momentos nosotros estamos discutiendo con todos los pedagogos, con todas las universidades que se han incorporado, pues nosotros, todos los viceministros que se han incorporado, hemos estado conversando sobre el INSES, pues que el INSES ha sido bandera para el gobierno bolivariano, ¿me entiendes? En cuanto a la formación de un oficio, el presidente ha lanzado pues no solo los 16 motores, sino que ahora le incorporó un motor que es el motor de emprendimiento. Como desde la escuela técnica yo asumo los 16 motores o los 17 motores en estos momentos históricos para que ese muchacho pueda tener la capacidad de desarrollar un emprendimiento a futuro, para que ese muchacho pueda conocer su territorio y cuáles son sus potencialidades en el territorio. Tenemos que inclusive, diría yo, desde preescolar también el amor a la patria. ¿Cómo amo mi patria? Mi patria tiene que ser lo más hermoso, no hay patria más hermosa que Venezuela, y todos los venezolanos tenemos que amar esta patria, porque ¿con qué nos conseguimos? Con un bloqueo, bombardearon al joven y el joven creyó pues que irse a otro país era mejor que estar con la madre patria. Muchos han regresado y nosotros lo esperamos con los brazos abiertos porque son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros iguales. Y por eso, bueno, la educación está llamada en este momento histórico a jugar un papel sumamente importante en el desarrollo del individuo, como lo ha sido siempre, pero ahora es un momento histórico. Bueno, y es momento de otra pausa. Después de ella regresamos con más de Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Tú, además de ministra del Poder Popular para la Educación, eres dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es. Tú eres vicepresidenta de Finanzas, ¿cierto? ¿Cómo evalúas tú, ahora con la cachucha partidista, este pasado proceso electoral del 21 de noviembre y el cuadro político venezolano de hoy, de cara al año entrante? Sí, mira, déjame decirte que lógicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una gran victoria, porque bueno, cada momento histórico, político, tienes que analizarlo según el contexto sobre el cual se desarrolla. Y este proceso es un proceso que se desarrolló sobre elementos muy característicos, en medio de una guerra, en medio de un bloqueo, de medidas coercitivas y además en medio de una pandemia. Son elementos que en lo político y en lo social y en lo económico pesan al momento pues del desarrollo de cualquier proceso electoral. Lógicamente, una victoria que se anotó el pueblo venezolano por la paz, por darle continuidad a la paz. ¿Quiénes fueron los derrotados en este proceso? Los violentos. Por eso tú ves que regresan a Estado gobernadores que gobernaron conmigo en el 2000,
el de Cojedes. Yo lo conocí en el año 2000 y 2004, fue gobernador del estado Cojedes. Conocí a Morel Rodríguez, siendo gobernador de el estado Nueva Esparta. Es que la violencia fue derrotada por el pueblo de Venezuela. Como dirigente política, bueno, yo quiero de verdad reconocer el trabajo que se hace en el campo de batalla. Que hay que estar en el campo de batalla para saber todos los elementos que teníamos en contra. Combustible, porque no tenemos combustible suficiente. Bueno, porque estamos en medio de un bloqueo y de una guerra que acabaron o intentaron acabar con la principal industria de este país, que además está asociado al gas. Pudieras tú decir, bueno, todo el pueblo de Venezuela no tiene carro, pero todo el pueblo de Venezuela tiene una cocina a gas. Imagínate la afectación de la familia. O eléctrica, donde también hay problemas. O eléctrica, donde también, bueno, sabotaje eléctrico, lo hemos vivido en esta patria, innegable. Hemos vivido atentados contra el presidente. Una guerra, y en medio de la guerra, tú des una batalla y logres posicionarte de la mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías de este país, es una victoria. Que hay elementos que tenemos que analizar, sí, lógicamente. Después de todo proceso electoral, bueno, comenzamos por analizar algunos elementos que estuvieron presentes allí, que pudieron afectar la elección. Bueno, eso tiene que analizarse en el partido, como lógicamente se va a dar el debate y se está dando el debate dentro de la organización política para corregir lo que haya que corregir. Y lógicamente el presidente, con mucha claridad del momento histórico, pues está dando las instrucciones necesarias para que el partido, una vez más, del debate y podamos seguir construyendo pues las victorias futuras. Pero bueno, yo creo que fue muy significativo, lógicamente, haber ganado este proceso electoral y tener la mayoría de las gobernaciones. ¿Cómo hacer para mejorar? Bueno, hemos aprendido en estos años de duro batallar. Mire, ¿y cuál es tu lectura de Monagas? Bien, Monagas, ganamos la gobernación, que es lo importante, y ganamos de las 12 alcaldías, ganamos 8 alcaldías. Perdimos 4 alcaldías, que bueno, también vamos a analizar los elementos que influyeron en la derrota de estas 4 alcaldías, justamente lo que sucedió y debe evaluarse pues con mucha claridad política y con mucha claridad del momento histórico. Pero bueno, Monagas definitivamente es chavista y lo demostró las pasadas elecciones del 21 de noviembre. ¿Las primarias en el PSUV fueron un acierto o un error? Mira, yo te voy a decir, para el momento histórico que se estaba viviendo en medio de una guerra, creo que no debimos someternos, ¿me entiendes?, a las primarias. Es mi opinión. Yo respeto la mayoría y el presidente dio la instrucción que se dieran las primarias y se dieron las primarias. Porque bueno, estábamos en medio de una guerra, de una persecución, de un bloqueo criminal, y entonces el enemigo, ¿sabe?, que busca cualquier elemento para influir en cualquier proceso interno. Y bueno, pudieron estar esos elementos, tal vez esos elementos estuvieron presentes en el proceso interno. Pero también es una experiencia importante. Yo creo que se dio una experiencia importante y un aprendizaje importante, que también hay que considerar todos los elementos que de allí se pueden sacar para mejorar como institución política. Porque bueno, se dio el proceso, la gente opinó y hay un resultado. Si no hubiera habido elecciones primarias, ¿tú habrías sido otra vez candidata? Bueno, no sé, yo como militante del partido, yo soy militante de la revolución. Sí, y yo voy a recordar aquí a un joven que nos los quitaron en plena florescencia de su vida, Robert Cerro. Un revolucionario no lo determina un cargo. Uno
está aquí y está convencido que este es el camino que nosotros tenemos que seguir. Que hay que debatir, que nosotros a veces, bueno, tenemos que dar el debate interno, y se ha dado el debate interno. Y yo tuve una postura cuando el proceso interno me va a determinar a mí que sea o no candidata, no, yo sigo al lado del proceso revolucionario y al lado del presidente Nicolás Maduro, que además debo reconocer que ha dado una batalla dura, importante por esta patria. Y si queremos ser de verdad a veces noble y justo, tenemos que reconocer lo que ha hecho el presidente y que ha hecho también el partido con su primer vicepresidente para garantizar pues la paz de la patria, la compensación de dos hombres como es presidente Nicolás, como lo es Diosdado, que han sabido de verdad separar a veces los dardos que pudieran encontrarse en el camino, pero que su claridad histórica, mira, la han demostrado en el transitar de llevar pues este proceso revolucionario y poder lograr las victorias que hasta ahora hemos logrado para que la revolución continúe. Tú eres, Yelixe, licenciada en Educación, mención orientación. Ese es lo correcto, ¿verdad? No dice astrología por ninguna parte. No. Pero yo igual, aunque no eres astróloga, te quiero pedir una predicción. ¿Cómo ves tú el 2022? ¿Qué va a pasar en este país? No, yo veo con mucha perspectiva el año 2022, aunque yo te he dicho en privado que cada tiempo y cada día tiene su propia dinámica, pero que uno puede hoy visualizar, sin ser astróloga y sin consultar más allá, que el año 2022 va a ser un año bueno para Venezuela. O sea, siento eso, lo llevo en el corazón, y al igual que el presidente, que siento pues que se han tomado las medidas justas, necesarias, en el camino correcto de este momento histórico que vive la patria para poder garantizar el año 2022 que esta patria siga creciendo. Además que hay un gran aprendizaje en nuestro pueblo, de verdad que ese pueblo ha sido muy valiente y ha aprendido. Y con este aprendizaje que nosotros como pueblo tenemos, nosotros vamos a seguir avanzando y nosotros vamos a vencer. Al final del camino nosotros venceremos porque estamos convencidos y lo estamos haciendo con amor, con pasión por lo que creemos y que es la justicia y que es lo justo. Porque bueno, se equivocó Jesucristo, dirías tú, Ernesto. ¿Se equivocó Jesucristo? Yo creo que Jesucristo no se equivocó. ¿Y Jesucristo por quién fue? Por los nobles, por los pobres, por los humildes. Por ellos vamos nosotros también. Y vamos a seguir trabajando, batallando y luchando hasta vencer y venceremos. Feliz año, Yelixe. Igual para ti. Feliz Navidad. Que y la seguimos aquí con Ernesto Villegas. Gracias, Ernesto, de verdad, por esta invitación que me has hecho pues en el día de hoy. Desearte a ti y a todos los trabajadores, que sin ellos no es posible hacer este tipo de programa. De verdad, feliz Navidad, que Dios me los bendiga y que, bueno, el próximo año sea de prosperidad para todos y para todas. Y para ti, venezolano que me estás escuchando también, que sea de verdad de mucha prosperidad y vamos a apostar todos y todas a Venezuela. Este es tu país, este es mi país y todos merecemos vivir en un país feliz. Te invito al 2022 a seguir construyendo patria. Amén. Gracias, Yelixe Santaella. Bueno, gracias, hermano. Éxito. Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Amigas y amigos, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.